Hola, muy buen día a todos. Hola, profe. ¿Cómo están? Buen día, profe. Bien, En un minutito ya arrancamos. Esperamos que se sumen un poquito más y ya empezamos. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Sí, confirmamos como siempre. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces vamos a ir de a poco comenzando con la clase de hoy. Vamos a ver qué escribito acá. Bien, perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy, el tema que nos toca hoy es el punto 3 de la unidad temática 15, que se refiere a la sentencia de remate. Básicamente, y como siempre hago, digamos, el cuento de lo que es el proceso desde el inicio hasta el final para ubicarnos bien en tiempo y en espacio. Nosotros habíamos dicho la clase pasada, el jueves pasado, y seguramente lo han visto en las clases con la doctora Ledesma, cuando se inicia un proceso ejecutivo, acompañamos el título ejecutivo y ¿se acuerdan cuál era el primer despacho que sacaba el juez? ¿Qué era lo que hacía el juez en ese primer despacho? Lo vimos en la clase pasada. Les voy preguntando ya de entrada si se van despertando un poco, porque si no, hablo siempre yo solo. ¿Qué era lo primero? El juez. A ver, habiliten los micrófonos, no tengan problema. El juez. ¿Corre un traslado de la demanda? ¿Qué habíamos dicho, sí o no? Mandamiento de intimación y embargo. Ahí está, pero el acto procesal siguiente no es el mandamiento. Lo que hace el juez es ordena el mandamiento. Entonces, en el primer despacho, la primera resolución judicial, lo que dispone es la intimación al ejecutado, que esa intimación se va a llevar a cabo, como dijo, creo que Luciana fue, se va a llevar a cabo a través del mandamiento de intimación de pago y embargo, que se va a diligenciar, a que lo va a diligenciar un oficial de justicia. Ese mandamiento va a ser de intimación de pago, es decir, se le va a requerir el pago al ejecutado. Si el ejecutado no paga, se le va a proceder al embargo de los bienes. Y esa intimación también implica la citación para oponer excepciones. Entonces, no paga el ejecutado, se puede presentar dentro de los 5 días de notificado y opone las excepciones legalmente previstas por el Código Procesal. Bien, frente a esas, si opone excepciones, se va a correr traslado de las excepciones a la parte ejecutante, que el ejecutante va a poder contestarlas, y finalmente tenemos la sentencia de remate. Tengamos presente que, como habíamos dicho también en la clase pasada, algo les había adelantado, que cuando requiere la producción de ciertos medios de prueba, también se puede producir, previa a la sentencia de remate, producción, por ejemplo, prueba pericial caligráfica, se puede producir en el expediente, y después sí tenemos la sentencia de remate resolviendo
la cuestión. Sentencia de remate, que el propio artículo 549 es el que nos dice que esta sentencia de remate va a poder determinar que se lleve adelante la ejecución, dice, en todo o en parte, o que se rechace la ejecución. Y aquí la doctrina aquí la doctrina lo que ha hecho es una crítica a esta denominación. ¿Por qué la llamamos sentencia de remate? Dice la doctrina. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, en un juicio ejecutivo, ¿siempre va a haber remate? ¿Sí o no? Habiliten los micrófonos, quiero que participen un poquito más. No, no necesariamente. Bien, Matías, ¿por qué no necesariamente? Y porque puede rechazar la ejecución, el remate. Muy bien, Matías. Es decir, esa sentencia de remate dice se puede hacer lugar total o parcialmente o se puede rechazar. Entonces, primer punto que señala Matías, puede estar rechazada esa ejecución. Entonces, ¿por qué se llama sentencia de remate a una sentencia que rechaza la ejecución? Si nunca vamos a tener remate. ¿No? ¿Cuándo más no va a haber remate? Puede ser que se haga lugar a la ejecución, pero que de todas formas no haya remate. ¿Cuándo puede ser? Cuando Si pagan, si pagara voluntariamente, bueno, podría ser, Magdalena, podría ser si paga voluntariamente. ¿Cuándo más? O sea, voluntariamente entendemos cuando paga después de la sentencia, porque voluntariamente tiene que haber pagado antes, ¿no? Por supuesto. Pero supongamos que se dicta la sentencia de remate y inmediatamente después efectúa un depósito con capital, intereses y gastos del proceso y supongamos que con eso salda todo el crédito. Bueno, en ese caso tampoco va a haber remate. ¿Cuándo más? Cuando no tenga cómo pagar, con qué pagar. Cuando no haya bienes. Exactamente. Cuando, por ejemplo, no, como dice Flor, dice, no hay ningún bien de ningún tipo, entonces, bueno, no va a haber remate por inexistencia de bienes que puedan ser sometidos a subasta. Y cuando haya un embargo, ¿sobre qué? No va a haber remate. Sobre dinero. Cuando tenemos embargado dinero, tampoco va a haber remate. ¿Sí? E incluso también se lo critica. Se critica desde la doctrina por qué se llama sentencia de remate, es una cuestión técnica, podríamos decirlo. Pero también se critica porque aun cuando hubiese bienes a remate, esa sentencia no dispone el remate del bien embargado. Esa de la sentencia lo que dispone es que se mande llevar adelante la ejecución, ni más ni menos que eso. ¿Sí? Entonces la ejecución después va a seguir su cauce normal. Y vamos a ver hoy que más adelante en el proceso, cuando cumplamos ciertos pasos procesales, recién después vamos a tener lo que se conoce como el auto de subasta, que es la resolución que establece que un bien va a ser sujeto a remate. Entonces, bien, hechas estas aclaraciones sobre lo que es la sentencia de remate, sentencia que, digamos, va a tener que contener una imposición de costas, porque no va a dejar de ser una sentencia interlocutoria, ¿sí? Sentencia interlocutoria que en cuanto a la forma, si hay oposición de excepciones, va a tener toda la forma que conocemos de la sentencia interlocutoria, explicando por qué se hace lugar o se rechaza la excepción. Ahora, si no hay excepciones opuestas, esa sentencia de remate va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente va a hacer referencia a que hubo una demanda ejecutiva, que hay un título ejecutivo que cumple con los requisitos y ya está. Y ya directamente se manda a llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado fulano de tal haga al acreedor íntegro pago de la suma de pesos tal, con más los intereses y costas, etc. ¿Sí? Entonces, va a ser mucho más sencillo. En la imposición, en lo que es la imposición de costas, se va a regir normalmente, más allá de que el 556 se refiere específicamente digamos, a la imposición de costas en la sentencia de remate, se va a regir por las normas del 68. Fíjense que el 556 dice las costas del juicio serán a cargo de la parte vencida. ¿Sí? Es decir, hace aplicación del 68. Ahora, puede suceder que se haya opuesto una excepción.
y esa excepción haya prosperado, pero lo cual no quita que no prospere también la ejecución en forma parcial. Por ejemplo, un pago parcial. Me hacen un reclamo por la suma de 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, yo que soy el ejecutado, opongo una excepción de pago porque digo, no, me están ejecutando 100.000 pesos de, no sé, supongamos, expensas, y yo, estos periodos que me están reclamando ya están pagos. Entonces, opongo excepción de pago, sería de pago parcial, y acredito que ya los primeros periodos reclamados ya están pagos. ¿Sí? Supongamos que la excepción de pago es por 30.000 pesos. Cuando el juez va a dictar la sentencia de remate, vamos a tener que a la excepción de pago me va a hacer lugar. Y va a proceder digamos, la sentencia de remate, va a mandar a llevar adelante la ejecución por el resto, por el resto, que serían los 70.000. Entonces, por la excepción de pago, porque prosperó, se le va a tener que imponer las costas al derrotado, es decir, al actor. Pero por la procedencia de la ejecución, se van a imponer las costas al ejecutado, ¿sí? En ese sentido, porque además hasta la regulación de horarios va a ser distinta. ¿Cómo se notifica esta sentencia? Esta sentencia de remate. En condiciones normales, esta sentencia, cuando digo normales, es pre-COVID, todas las disposiciones que sacó la Corte en torno a estas cuestiones, se notifica por cédula, se notifica en cédula en formato papel, con la particularidad, obviamente que hoy día, con todas las normas de la Corte, esta sentencia se notifica por cédula, pero por cédula electrónica, ¿sí? No por cédula en formato papel, con la particularidad de que, si no se presentó el ejecutado, se le hace aplicación del artículo 41. Y generalmente, en la misma sentencia de remate, se le dice que se deja constancia que el ejecutado fue intimado de pago al domicilio tal y que no se ha presentado y por lo tanto se le aplica el apercibimiento del artículo 41. Y directamente queda notificado de esa sentencia en los estrados del juzgado. ¿Sí? Es decir, se lo notifica por Ministerio Legis o por no. ¿Es apelable esta sentencia de remate? Claro que sí. Es apelable. Vamos a leer el 552. El 552 nos dice: la sentencia de remate será apelable, y establece 3 incisos. Dice: cuando se tratare del caso previsto en el artículo 545, párrafo primero, se refiere al rechazo indímine de las excepciones. Inciso 2, cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho. Y el inciso 3 dice: cuando se hubiese producido prueba respecto de la supuesta. ¿Cuál es el común denominador de estos 3 incisos? Les pregunto a ustedes. Dice, ¿cuándo entonces será apelable la sentencia? ¿Qué es lo que sacan en común de estos 3 incisos? Las excepciones. Exactamente, Sofía. Fíjense que los 3 incisos hacen referencia a las excepciones. Es decir, en el primero cuando se rechaza indímine las excepciones, en el segundo cuando las excepciones hubiesen tramitado de puro derecho, y en tercero cuando se hubiese producido prueba respecto de las excepciones opuestas. Siempre prevé la existencia de excepciones opuestas. Entonces, ¿cuándo va a ser apelable la sentencia de remate? Cuando se hayan opuesto excepciones. Aclaración importante. Esta restricción recursiva, esta restricción a los fines de apelar, se le va a aplicar, por supuesto, al ejecutado. No se le aplica al ejecutante. ¿Sí? Porque no se puede ver perjudicado el ejecutante de recurrir una resolución judicial por una actitud omisiva, digamos, del ejecutado. ¿Sí? Esto es, el ejecutado que no opuso excepciones, en principio no va a poder, apelar. Siempre decimos en principio porque pueden haber situaciones excepcionales que se aparten de la norma, pero en principio no va a poder hacerlo. Profe, por supuesto, sí. Una duda con el segundo inciso del 552, que usted dijo de derecho, porque la doctora Ledesma nos había dicho como que no había, no se declaraba como de puro derecho.
Es que no, en realidad cuando se refiere al el inciso 2 a cuando se hubiesen declarado de puro derecho, es decir, cuando no se hubiese habido una producción de prueba. Ah, ¿Sí? listo. Es decir, que con la prueba que ya presentaron en la demanda y en la, digamos, en la oposición de excepciones, no quiero utilizar la palabra contestación porque no es propio, con la oposición de excepciones ya con eso es suficiente. Entonces directamente pasa, es decir, tenemos demanda, excepción, traslado de la excepción y no tenemos que producir ninguna prueba. Claro, directamente sentencia. Y directamente vamos a sentencia. Se refiere a esa, digamos, a esa situación, es decir, que podemos resolver con los elementos de auto. ¿Por qué? Porque no hay, como bien dice Ledesma, la doctora Ledesma, no hay un auto Claro. que declara la cuestión de puro derecho y tampoco hay una apertura a prueba propiamente dicha en los términos de un proceso de conocimiento. ¿Sí? Listo, Acá gracias. está muy bien la observación. Entonces les decía que de repente, si bien puede no haberse opuesto excepciones, esta restricción no juega para el ejecutante. Por ejemplo, supongamos que no se haya opuesto excepciones, no se haya presentado el ejecutado en ningún momento. Entonces se dicta la sentencia, se manda a llevar adelante la ejecución, se lo tiene por constituido en los estrados del juzgado al ejecutado y se condena a pagar la suma de pesos 100.000, ¿sí? Que era lo que está establecido en el título ejecutivo, con intereses a tasa pasiva del Banco Provincia. Ahí, y supongamos que, no sé, la tasa de interés estaba pactada y era superior. Entonces ahí, supongamos, digamos, el ejecutante se ve perjudicado por esa resolución y por lo tanto, como esa resolución le causa un agravio, está en todo su derecho de poder recurrir y obtener la modificación, la revocación de ese aspecto de la sentencia de trance y remate. ¿De acuerdo? En relación a la apelabilidad también de esta sentencia, cuando se concede el recurso, va a tener ¿qué efecto? Lo pongo a prueba un poco con los recursos ahora. Interpongo el recurso de apelación. El juez va a conceder o denegar. Si concede el recurso, ¿con qué efecto lo va a conceder? ¿Diferido? No, recordá que Sofía, que el efecto diferido, vos diferís en el tiempo el tratamiento del recurso y diferís en el tiempo digamos, la fundamentación del recurso. Y acá ya estamos en la sentencia de remate. ¿Para cuándo lo podríamos diferir? No tendríamos una oportunidad posterior para diferir, porque ya estamos en la sentencia. ¿Sí? Por eso también yo les pregunto a ustedes para ubicarnos un poquito digamos, en el proceso y evacuamos algunas dudas. Efecto diferido no podría ser. Si fuese una resolución anterior a la sentencia de remate, sí, Sofía, sería efecto diferido. Pero acá estamos apelando a la sentencia de remate. Nos quedan dos efectos. ¿Con qué efecto puede ser? Se los recuerdo. Suspensivo o devolutivo. ¿Con qué efecto se concede? Para la próxima, repaso de recursos y sobre todo recurso de apelación. Se concede en principio con efecto suspensivo. Recuerden el efecto que significaba. ¿Se suspende o no el cumplimiento de esa resolución que estamos apelando? ¿De acuerdo? Entonces, se interpone el recurso de apelación contra la sentencia de remate, el juez lo concede y se concede con efecto suspensivo. ¿Qué significa? Mientras dure la tramitación del recurso de apelación, es decir, lo que sería la fundamentación, la elevación después a Cámara y la resolución de la Cámara, esa sentencia de remate no se va a cumplir. Se suspende el cumplimiento de esa sentencia de remate. ¿De acuerdo? Bien, pero había una excepción a este principio, que el efecto suspensivo es de la regla general. No les voy a preguntar porque evidentemente no han repasado todavía recursos de apelación. Ténganlo presente que es un tema... Devolutivo, si el actor, el que apela paga la fianza o caución. Está vinculado con eso, Magdalena. Está vinculado con la fianza. Pero usted dice que el que apela presta fianza. El que apela va a ser el ejecutado. ¿Sí? Entonces... No, el apelante, el ejecutante. El ejecutante, muy bien, Magdalena, exactamente. Es lo que dice Magdalena. Lo repasamos.
existe la posibilidad de que el ejecutado plantee apelación. Entonces, en principio, se debería conceder con efecto suspensivo el recurso, suspendemos el cumplimiento de esa sentencia de remate. Pero como dice Magdalena, quizás el ejecutante esté interesado en que el proceso siga avanzando y que no se conceda con efecto suspensivo. Entonces lo puede solicitar. El ejecutante puede solicitarle al juez que modifique el efecto, o sea, o que conceda esa apelación con efecto devolutivo. ¿Qué pasa? Lo que va a tener que prestar es fianza suficiente para garantizar, digamos, los efectos que podría tener en el proceso el hecho de que se revoque esa sentencia de remate. ¿Me explico? Entonces, si obtiene la concesión con efecto devolutivo, lo que va a lograr es que mientras tramita la apelación, fundamentación, sustanciación de la fundamentación, elevación a cámara, designación de sala, llamado de autos y sentencia de cámara, mientras dura ese periodo, vamos a poder ir llevando adelante los trámites para el cumplimiento de la sentencia de remate que vamos a ver ahora en un ratito. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente esa posibilidad. A ver, también bajamos un poco a la realidad. ¿Sucede eso habitualmente? ¿Es común que el acreedor preste fianza, que el ejecutante preste fianza y se conceda con efecto devolutivo? No, no sucede casi nunca, se ve un poquísimo, casi nada, que suceda esa situación. Pero podría darse la hipótesis y podría configurarse esa situación tranquilamente. En cuanto a los recursos extraordinarios, ¿qué pasa con esa sentencia de cámara? ¿Es susceptible de recurso extraordinario? Y ahora les pregunto a ustedes. Estoy con las preguntas, pero muy insistente. ¿Cuáles eran uno de los requisitos de los recursos? Cuando hablamos de recursos extraordinarios, por supuesto, estamos en la órbita provincial, ¿de acuerdo? Dijimos juzgado a primera instancia, apelamos, vamos a cámara, cámara dicta sentencia. ¿Cuál era uno de los requisitos para la admisibilidad del recurso extraordinario? Cualquiera fuese el recurso extraordinario. En cuanto al tipo de resolución, ¿contra qué procedía? ¿Qué tipo de resolución judicial? Sentencia definitiva. Exactamente, Magdalena, muy bien. Procede contra la sentencia definitiva. Y cuando hablamos de sentencia definitiva nosotros, habíamos dicho que es aquella sentencia que pone fin al proceso o impide su continuación, pero que además, sobre la cuestión a la que se refiere, no va a poder ser ventilada ni en ese proceso ni en un proceso posterior. Y ahí esto de la sentencia definitiva, habíamos dicho, está vinculada con la cosa juzgada formal o material. Material. Material, claro, exactamente. Está vinculada con la cosa juzgada material. Entonces, por regla, en un proceso ejecutivo, lo que se resuelve, ¿hace cosa juzgada formal o material? Hace cosa juzgada, en principio, vamos a hablar así, en principio, formal, porque recuerden que tenemos la posibilidad de promover un proceso de conocimiento posterior. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, no podríamos acceder a la Corte por cuestiones atinentes a un juicio ejecutivo. Con una salvedad, salvo que lo que resuelva la sentencia sí sea definitiva. ¿Por qué? Porque quizás puede suceder que en el proceso ejecutivo se resuelvan cuestiones que no van a poder ser sometidas a conocimiento del juicio de conocimiento posterior. Pues ¿se acuerdan que cuando vimos la clase pasada había limitaciones para ese juicio de conocimiento posterior? Habíamos dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder discutir todas aquellas cuestiones que no pudimos discutir en el juicio ejecutivo. Y todas aquellas cuestiones que pudimos discutir, que hubo amplitud de debate y que el juez resolvió, ya está, no podemos reeditarlo y volver a discutirlo. Por ejemplo, si procede una excepción de prescripción, de la acción, prescripción del crédito. O sea, si procede y es admisible, eso en principio no lo vamos a poder volver a discutir en un proceso, no vamos a poder discutir en un proceso de conocimiento posterior otra vez la cuestión de la prescripción, porque pudimos debatirlo en el juicio ejecutivo. Entonces, en principio, si se admitiera una excepción de prescripción, sería una sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que ver puntualmente cada sentencia qué es lo que está resolviendo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para que ustedes lo identifiquen y sepan si es admisible el recurso extraordinario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O es mucha información y muy rápido? Yo a veces hablo rápido y por ahí es un poco dificultoso.
Bien. Vamos ahora al cumplimiento de la sentencia. Dijimos, ya interpusimos la demanda ejecutiva, acompañamos el título ejecutivo, primer despacho donde el juez ordena la intimación, intimación de pago, embargo y citación a poner excepciones. Eso se materializa, dijimos, a través de el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de poner excepciones, que es llevado adelante por un oficial de justicia. Supongamos se presenta el ejecutado y opone excepciones, de las excepciones se corre traslado. Se presenta el ejecutante, contesta las excepciones, sentencia de remate. Perfecto. Sentencia que hace lugar, que manda llevar adelante la ejecución por la suma de pesos tal con más intereses, costos y costos. ¿Qué me falta? ¿Qué le falta al acreedor todavía? Percibir el crédito. Ahora lo único que tenemos es una sentencia que manda llevar adelante la ejecución. Bien. ¿Cómo sigue adelante este juicio ejecutivo? Bueno, sigue adelante dependiendo. ¿De qué va a depender? De lo que se encuentre embargado. Porque si nosotros no tenemos ningún bien embargado, y bueno, no vamos a poder hacer mucho más en el proceso. No vamos a poder hacer más nada. Simplemente quizás ir manteniendo medidas cautelares. Por ejemplo, si no tiene bienes, entonces vamos a ir trabando inhibiciones generales de bienes sobre el ejecutado. ¿Para qué? Para intentar, si en algún momento ingresa algún bien al patrimonio, que quede asegurado. Pero en principio, si no tenemos bienes para que puedan llegar a ser sujetos, o sea, bienes que nos permitan a nosotros percibir ese crédito, no podríamos seguir adelante. Ahora bien, el embargo puede recaer sobre distintos tipos de bienes. Lo mejor, lo más fácil y lo más sencillo para la percepción del crédito sería que tengamos embargado dinero. ¿Sí? Si nosotros tenemos embargado dinero, lo único que vamos a tener que hacer es, el acreedor, el ejecutante, lo que va a tener que hacer es practicar liquidación. ¿Sí? Se va a practicar liquidación dentro del término de 10 días de quedar firme la sentencia de remate, pero se practica liquidación. De esa liquidación se va a correr traslado a la parte ejecutada y el juez va a resolver sobre esa liquidación. Si el acreedor, si el ejecutante no efectúa esa liquidación, es potestad del ejecutado efectuarla. ¿Cuándo vamos a tener dinero embargado? ¿En qué situación podría configurarse que tengamos dinero embargado? ¿En una cuenta bancaria puede ser? Claro, Ezequiel, exactamente. Supongamos que el ejecutado tiene una cuenta bancaria, nosotros hayamos hecho las averiguaciones y sepamos que tiene una cuenta bancaria con una determinada suma de dinero, bueno, procedemos a embargar esa cuenta bancaria. También puede ser que el ejecutado no sé, trabaja en relación de dependencia, entonces lo que podemos hacer es embargar una parte del sueldo, del salario, entonces el empleador le va, esa parte que está embargada, la va a depositar en una cuenta judicial, ¿sí? Y el resto se lo va a dar al empleador como su salario, ¿no? Por supuesto. Y entonces, a medida que va avanzando el proceso, todos los meses esa cuenta se va incrementando. Entonces llegamos a la sentencia de remate ya con un monto determinado de dinero, entonces tenemos ese dinero embargado que puede servir para pagar el crédito. También puede ser que haya embargo sobre títulos y acciones, ¿sí? Acciones que coticen en el mercado de valores, en la bolsa de comercio. Bueno, en ese caso, el acreedor tiene, cuando digo el acreedor, por supuesto el ejecutante, tiene la posibilidad de solicitar que se le entreguen a él esas acciones. ¿A qué valor se van a tomar las acciones? Bueno, cuando le pida al juez, le haga el requerimiento de que se le adjudique esas acciones al acreedor, se va a fijar como fecha de valor de esas acciones la fecha de la resolución que autoriza la adjudicación de esas acciones, ¿sí? Para esto lo más conveniente que es librar oficio a la bolsa de comercio a fines de que, digamos, de que nos digan, que nos informen cuál es el valor de las acciones, porque si no después puede haber, si uno baja, no sé, valores de
internet o de algunos sitios, podría llegar a generar disputas entre el acreedor y el deudor. Entonces, para ventilar cualquier tipo de cuestiones al respecto y para tener algo formal en el expediente, se libra un oficio a la bolsa de comercio y nos pueden informar de esa manera cuál es el valor de las acciones y se pueden adjudicar. Pero vamos al caso más, digamos, no sé si más común. Por ahí el caso de que haya dinero embargado también puede llegar a ser bastante común. Pero vamos al caso de que haya embargo de inmueble, ¿sí? Cuando tenemos cosas embargadas, ya sean muebles o inmuebles, ahí sí, ya entra en juego la cuestión de la posibilidad de que exista un remate, una subasta. Vamos al caso, en primer lugar, de los inmuebles, ¿sí? Cuando hablamos de subasta, aquí ya va a intervenir un sujeto que va a funcionar como auxiliar del juez, como auxiliar del juzgado, que es el martillero, que es la figura del martillero. Tengan presente, ustedes ya seguramente lo deben saber, que tradicionalmente los actos de subasta, ¿cómo se desarrollaban? Se fijaba, bueno, ahora vamos a ver todos los detalles, ¿no? Pero se fijaba una fecha y las personas interesadas en participar en la subasta tenían que concurrir a un lugar físico, es decir, concurrían a un salón de subasta, en donde estaba el martillero con el martillo, y empezaba la puja. Entonces todas las personas presentes empezaban a hacer ofertas acerca del bien que estaba a subastar, y el martillero iba tomando todas las ofertas hasta que, bueno, no haya más ofertas, la mayor oferta le baja el martillo y se producía ahí, digamos, la configuración del acto, se configuraba el acto y se pagaba una seña en ese momento, etcétera, etcétera. Y después todo eso se tenía que volcar en el expediente. Bueno, ahora no funciona así. Ahora tenemos un sitio que es subastas.scba.gov.ar, donde la subasta se lleva adelante de manera electrónica. Los detalles de la subasta, si tenemos tiempo, lo vemos después, y si podemos, les voy a mostrar la página de subastas electrónicas, donde vamos a ver que hay subastas en curso, subastas que se han cancelado, subastas que han finalizado y subastas futuras. Pero bueno, tenemos entonces aquí la figura del martillero. Martillero que puede ser designado o bien de oficio por el juez, o bien por conformidad de las partes, que el ejecutante y el ejecutado se pongan de acuerdo en la elección del martillero y también lo podrían proponer. Como les digo siempre, esta última situación es muy difícil que se configure. El propio 565, que es el artículo que se refiere al martillero, establece que no puede ser recusado, ¿sí? Sin embargo, cierta doctrina dice, bueno, está bien, no puede ser recusado, digamos, en los términos del 17. Pero, digamos, si algún interesado se ve afectado por el nombramiento de ese martillero, podría oponerse y el juez tendría que resolver, en virtud de la circunstancia que hay. Supongamos que el martillero sea el hermano de alguna de las partes. Entonces, bueno, podría ser un motivo para formular una oposición. ¿Va a ser técnicamente una recusación? No, va a tener los efectos quizás de una recusación, pero no es una recusación porque no se puede recusar. Pero bueno, se pone de manifiesto una situación que en definitiva luego terminará resolviendo el juez. Cuando un bien sale a la venta, cuando estamos hablando de bienes inmuebles, sale con lo que se conoce como una base de subasta. ¿Qué es la base de subasta? Es digamos, el precio mínimo sobre el cual va a comenzar la puja, ¿sí? Supongamos, tenemos un bien inmueble, un lote, un terreno, una casa, un departamento, no importa qué. Sale con una base de subasta de 400.000 pesos. ¿Qué significa? Que el primer oferente va a tener que ofrecer 400.000 pesos. Y a partir de ahí comienza la puja para obtener el bien. Esa base de subasta, ¿cómo se va a fijar? ¿Cómo se va a determinar? Bueno, se va a fijar, se va a tener en cuenta la evaluación fiscal, y sobre la evaluación fiscal se va a
calcular las 2/3 partes. Es decir, la base de subasta va a ser las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Puede suceder que no tengamos evaluación fiscal. Si no hay evaluación fiscal, lo que se va a hacer es convocar a peritos, se va a designar un perito, que lo que va a hacer es establecer cuál es el valor de esa cosa que va a salir a la venta. Y sobre el valor de la cosa, también se va a calcular las 2/3 partes de esa evaluación a los fines de que se fije la base de subasta. Por supuesto que, me olvidé decirles que en lo que es la designación del martillero, el martillero, como si fuese un perito, tiene que presentarse y aceptar el cargo, ¿no? Eso desde luego. Bien, en cuanto a la tasación, ¿qué pasa si hay esta tasación en manos de peritos? También, no es que el perito dice una cifra y ya está. Se presenta la tasación en el expediente, de esa tasación se va a correr traslado a las partes y, en definitiva, para que las partes digan si es una evaluación que digamos, quizás es un precio irrisorio y no se condice con los valores de mercado o lo que fuere, o la objeción que tengan para hacer, y después el juez va a terminar decidiendo cuál es el monto de la base de subasta. Ahora bien, hasta ahora tenemos el martillero y tenemos la base de subasta. Pero necesitamos otros datos, otros elementos para poder dictar el auto de subasta. Todavía no tenemos el auto de subasta, ¿sí? Y son recaudos previos a la orden de la subasta. Y están establecidos en el 568. Fíjense, el artículo 568 dice lo siguiente. Antes de ordenar la subasta, el juez requerirá informe. Inciso 1. Sobre impuestos, tasas y contribuciones. Inciso 2. Sobre deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal. E inciso 3. Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibición. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuáles son las condiciones de dominio del bien, si el bien tiene embargo, si hay acreedores hipotecarios, otros acreedores hipotecarios. Tenemos que saber cuáles son las deudas por ejemplo, de impuestos, tasas y contribuciones, porque con el producido de la subasta vamos a tener que cancelar esos créditos. Y lo mismo con la cuestión de las expensas. ¿A dónde vamos a tener que primero, ¿cómo vamos a pedir esos informes? Les pregunto a ustedes, ¿cómo pedimos esos informes? ¿De qué modo? ¿El libramiento de oficio? Exactamente, Magdalena. A través del libramiento de oficios, exactamente. ¿A dónde vamos a librar oficios? En el caso del inciso 1 de impuestos, tasas y contribuciones. ¿A la municipalidad? A la municipalidad, bien. Servicios urbanos. ¿Y ARBA? ARBA, muy bien. Impuesto inmobiliario. ¿Renta? Rentas ARBA. En lo que era antes, rentas era antes se llamaba rentas, ahora es ARBA. ¿A la FIP? A la FIP no, Camila, porque, no sé, ¿Camila lo dijo? ¿La FIP? Sí, lo dije yo. Camila, no, la FIP no, porque en realidad la FIP no grava a los inmuebles. Quien se encarga de grabar a los inmuebles es la provincia. Entonces, en principio, la FIP no tendría ninguna información para darnos en relación al inmueble. En principio, ¿no? Por supuesto. ¿El registro de propiedad inmueble? ¿Al registro de la propiedad inmueble para qué? Para saber. Claro, para el otro inciso, exactamente. No, y acá también vamos a librar oficio. Lo que es ARBA, municipalidad dijimos, y obras sanitarias. ¿Sí? Obras sanitarias también le vamos a librar oficio. En el caso de la deuda de expensas, ¿a quién vamos a librarle el oficio? ¿Al consorcio? Al consorcio. ¿En cabeza de quién va a estar? O sea, ¿a dónde va a ser dirigido? La administración. A la administración del consorcio, exactamente. Tengan en cuenta algo importante en cuanto a lo que es la ejecución de expensas, que es considerada por la doctrina y la jurisprudencia como obligaciones propter rem. ¿Se acuerdan lo que eran las obligaciones propter rem? Esas obligaciones que siguen a la cosa, ¿sí? Entonces, en principio, la deuda de expensas, lo van a ver en las clases siguientes,
en lo que es el orden de preferencias, que dice quién tiene que cobrar primero, quién tiene que cobrar después, en cuanto al producido de la subasta. Pero lo que sucede con las expensas es que si no alcanza con lo producido de la subasta para pagar las expensas, en principio, esa deuda de expensas se traslada, o lo que resta, ¿no? Lo que no se llegó a cubrir, se va a trasladar al actual titular de dominio del bien. Entonces, la cuestión de las expensas también es muy, muy importante. No sucede lo mismo con lo que es impuestos, tasas y contribuciones, que digamos, el adquiriente de subasta se hace cargo desde que toma posesión del bien y para atrás no hay, digamos, se cancelaría si es que no se llega a cubrir. Y por último, sobre condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, como decía recién Magdalena, a el registro de la propiedad inmueble. Y como decíamos recién, a los fines de saber si hay embargos trabados, si hay inhibiciones, si, lo más importante, saber quién es el titular de dominio, si todavía está en cabeza ese bien inmueble en cabeza del ejecutado, si tiene el 100% del bien o si tiene el 50% del bien, porque si nosotros sobre un inmueble lo tenemos en condominio, 50% una persona, 50% otra persona, lo que va a salir a subasta va a ser el 50% indiviso de ese bien inmueble. No va a salir a subasta el 100% del inmueble. ¿Sí? Entonces eso también es importante a los fines de saber esas condiciones de dominio del bien. ¿Qué otra cosa es importante en relación al inmueble en sí? Al departamento, al terreno, a la casa. Saber la condición de ocupación. Es decir, ustedes, si son todos ustedes, estamos acá, somos 16 participantes, queremos participar en una subasta. ¿Es lo mismo? O mejor dicho, ¿pagaríamos lo mismo por un inmueble que está ocupado que por un inmueble que está desocupado? Y naturalmente va a influir en el precio, porque vamos a tener que realizar actos procesales tendientes a obtener la desocupación del bien. O quizás ese bien esté alquilado y tengamos que respetar el contrato de locación. Es decir, significa que no vamos a poder disponer inmediatamente del inmueble, ¿sí? Pueden suceder varias cuestiones. Entonces, tenemos que saber de qué manera o cuál es el estado de ocupación del bien. ¿A través de qué acto procesal? ¿De qué manera vamos a determinar eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué vamos a diligenciar? ¿No era un mandamiento de constatación? Exactamente, Luciana. Exactamente. Es un mandamiento de constatación del inmueble en donde el oficial de justicia se va a personar en el lugar del inmueble y va a determinar cuál es el estado de ocupación del bien. Otros datos que son importantes también a tener en cuenta es la existencia o no de acreedores hipotecarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice? El artículo 569. 169 dice: acreedores hipotecarios. Decretada la subasta, se comunicará a los jueces embargantes y se citará a los acreedores hipotecarios para que dentro del tercer día presenten sus títulos, ¿sí? Fíjense, jueces embargantes, ¿todo eso de dónde va a surgir? Va a surgir del informe de dominio que le pidamos al registro de la propiedad. Ahí va a surgir si hay embargos trabados, en qué causa se trabó el embargo y qué juzgado lo trabó. Si hay una hipoteca, también va a figurar en el informe de dominio. Pero lo importante aquí, desde este punto, es lo que pueden hacer estos acreedores hipotecarios. Dice, aquellos dentro del mismo plazo, ¿sí? Dentro del tercer día para que presenten sus títulos, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de su crédito. Es decir, pueden manifestar que la base es, digamos, no es lo suficientemente elevada, ¿para qué? Para que cubran sus créditos. Entonces podrían solicitar una elevación de la base de la subasta. Esto vincúlenlo con el artículo 2203 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo 2203? Hace referencia a los efectos de la subasta. Y dice, los derechos reales de garantía, ¿sí?, se extinguen por efecto de la subasta pública del bien grabado. Es decir, fíjense, los derechos reales de garantía, hipotecas, se extinguen por el efecto de la subasta pública del bien grabado.
pero siempre dice, si sus titulares fueron debidamente citados a la ejecución, sin perjuicio del derecho y preferencia que le corresponda sobre el producido para la satisfacción de sus créditos. Es decir, si fue debidamente citado el acreedor hipotecario a la ejecución, con el perfeccionamiento de la subasta, ¿sí?, se va a extinguir la hipoteca, sin perjuicio del derecho que va a tener digamos, el acreedor hipotecario sobre el producido de la subasta, es decir, sobre el precio que se haya obtenido y que esté depositado en el expediente. ¿Soy claro en esto? Díganme, en serio, ¿soy claro? ¿Soy claro? ¿Sí? Bien. Entonces, pero en relación a este artículo, fíjense que es importante, es decir, si fueron debidamente citados, ¿qué pasa si no fueron debidamente citados estos acreedores hipotecarios? ¿Sí? Bueno, ahí encontré dos posturas, digamos, en doctrina. Algunos dicen que acá esto acarrea una nulidad de subasta, ¿sí? Otra postura dice que no, en realidad no es nulidad de subasta. Acá como lo que dice es que la hipoteca se va a extinguir si fue debidamente citado. En el caso de que no sea debidamente citado, la hipoteca no se extingue. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ustedes me van a decir, bueno, Juan Cruz, pero ¿qué pasa con, digamos, el adquirente en subasta? El adquirente en subasta cree que va a adquirir un bien, que se cumplieron todas las formalidades y que quiere un bien sin ninguna hipoteca, y ahora se encuentra con que adquiere un bien que se va a mantener hipotecado por ese acreedor hipotecario. Bueno, digamos, en ese caso, el comprador podría rescindir la compra, ¿sí?, sin ninguna consecuencia negativa. ¿Sí? ¿Fui claro en esto? ¿Sí? Bien. Bueno, después tenemos el 570, que hace referencia a la exhibición de títulos dentro de los 3 días de ordenado, dice acá el remate. El ejecutado deberá presentar el título de propiedad inmueble bajo apercibimiento de obtenerse título a su costa. Es decir, el ejecutado, que es el titular de dominio del bien, tiene que presentar el título y si no, bueno, se lo va a solicitar. Bien, finalmente con todos los elementos que tenemos y que mencionamos, los informes, sabemos las deudas, si es de propiedad horizontal, sabemos la deuda de expensas, sabemos cuáles son las deudas, digamos, de impuestos, tasas y contribuciones, ya sabemos cuáles las condiciones de dominio, sabemos cuáles las condiciones de ocupación del inmueble. Con todos estos elementos podemos dictar el auto de subasta, ¿sí? Ya, obviamente, con la designación del martillero, con el establecimiento de la base. O sea, con todo esto ya tenemos, podemos dictar el auto de subasta, que es simplemente lo que va a decir es que va a ordenar la subasta que se lleve a cabo en determinada fecha. Como subasta electrónica, va a tener una fecha de inicio y una fecha final, ¿eh? Como la subasta electrónica dura 10 días en lo que es, digamos, antes, cuando era presencial, era un solo día, en donde se llevaba a cabo la subasta. Ahora es, digamos, por un periodo de tiempo. ¿Cómo se publica la subasta? Porque, bien, nosotros tenemos acá cómo digamos, se da a conocer. Porque nosotros tenemos en el proceso que interviene actor, ejecutante, ejecutado, martillero, órgano jurisdiccional. Ahora, la información tiene que salir a toda la comunidad. Es decir, ¿por qué? Porque cuanto mayor cantidad de oferentes exista, mejor posibilidad de obtener un buen precio tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es, se va a publicar en el sitio de subastas electrónicas, ¿sí? Ahí va a estar la publicación de la subasta, que me voy a tomar 5 minutitos para mostrárselo al final de la clase. Y también se va a publicar edictos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a contener esos edictos? Bueno, básicamente lo que se va a hacer es, se va a, por supuesto, a individualizar el inmueble. Tengan en cuenta que el edicto que se va a publicar en el boletín oficial, que por supuesto el boletín oficial no lee nadie, o no lee muy poca gente, pero lo más importante es que se va a publicar en un periódico, ¿no? En un diario. Y si el bien inmueble no está en el mismo lugar del juzgado, también se va a publicar en el diario en donde se encuentre el bien inmueble.
quizás hasta más importante. ¿Qué contiene los edictos? Bueno, primero, la cosa que vamos a subastar, es decir, tenemos que individualizar debidamente ese inmueble. ¿Qué más tiene que contener? La información que fuimos diciendo antes. Por ejemplo, la base de la subasta. El interesado, o mejor dicho, el potencial interesado, tiene que saber cuál va a ser ese umbral mínimo de oferta. ¿Cuáles son las condiciones de venta? Es al contado, hay facilidades, ¿sí? Eso también tiene que figurar. También tiene que figurar el depósito en garantía. Esto después, si tenemos tiempo, lo vamos a explicar bien. Si no, les voy a dejar, yo les voy a subir, cuando les suba material sobre esto, les voy a subir un apunte donde explica bien lo que es subasta electrónica. Pero tiene que figurar en el edicto el depósito en garantía. El depósito en garantía es, como la subasta es electrónica, para poder participar en una subasta de un bien registrable, como en este caso que estamos dando en el ejemplo de un bien inmueble, se tiene que efectuar un depósito en garantía. Es un depósito que tiene que efectuar aquel interesado en participar en la subasta, ¿sí? El interesado en participar en la subasta electrónica primero tiene que estar registrado en el Registro General de Subastas Judiciales y después se tiene que inscribir en cada una de las subastas que esté interesado participar. Para participar en una subasta sobre un bien inmueble, tiene que efectuar un depósito de dinero, que si no resulta ganador de la subasta, se le va automáticamente a acreditar en la cuenta que denunció, ¿de acuerdo? En la cuenta bancaria. Entonces, ese monto de depósito en garantía se va a tener que establecer en el edicto. ¿Qué más? Hablamos de mandamiento de constatación, el estado de ocupación del inmueble, si sale ocupado o desocupado, eso también tiene que surgir en el edicto. Por supuesto, naturalmente, los potenciales oferentes tienen que saber cuándo va a comenzar la subasta y cuándo va a terminar, es decir, fecha y hora del inicio, fecha y hora de la finalización de la subasta. Y, desde luego, todos los datos atinentes ¿a qué? A la causa judicial. La carátula, número de expediente, juzgado que interviene, ¿sí? Lo relativo a la comisión y a la seña. Y lo que habíamos dicho, en el caso de las expensas, el monto de las expensas. No solamente, y esto lo marca específicamente la norma, no solamente la deuda de expensa que existen, por eso que les decía hoy de las obligaciones propter rem, lo que podría llegar a suceder, sino también a cuánto ascienden las expensas del último mes. Porque eso también le da la pauta al potencial interesado a saber, bueno, bien, cuánto paga de expensa mensualmente. Es una información que puede llegar a ser importante. Bien. Tenemos entonces la subasta, se lleva adelante la subasta, durante 10 días hay pujas, hay ofertas de manera electrónica y finalmente obtenemos la finalización de la subasta, ¿sí? Y se produce, digamos, el perfeccionamiento de la venta. ¿En qué momento se perfecciona la venta en subasta? Y bueno, va a quedar perfeccionada cuando se pague el precio, digamos, el saldo de precio del bien. Una vez que se paga el precio del bien, bueno, ahí, digamos, queda perfeccionada la venta. Puede suceder que aquel ¿cómo decirlo? Aquel postor que haya resultado ganador de esa puja no efectúa el depósito del saldo de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Eso se conoce como postor remiso. ¿Qué es postor remiso? Es decir, el postor que sin ninguna causa y sin ningún motivo lo que hace es no depositar el saldo de precio. Esto está contemplado en el artículo 585 del Código Procesal. Dice, cuando por culpa del postor, cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto de subasta, la venta no se formalizare,
se ordenará nuevo remate. Y fíjense qué detalle. A menos que hubiera habido más de un postor y algunos de los restantes postores hubiesen hecho ofertas mayores o iguales al 95% de la oferta ganada. ¿Esto último qué significa? Para traducirlo un poco. Antes, cuando teníamos la subasta presencial, digamos, fracasaba no es que fracasaba la subasta, se ganaba alguien la puja y después no efectuaba un depósito, no efectuaba el depósito del saldo de precio, perdía la seña que se pagó en su momento y se realizaba una nueva subasta. Ahora, como la subasta es electrónica, existe la posibilidad de, en el sitio de subastas electrónicas, nosotros vamos a tener, y se le va a elevar un informe al juez, con todos los postores y todas las ofertas, ¿sí? Entonces va a haber uno que resultó ganador, ofreció 1.500.000 pesos sobre determinado inmueble. Perfecto, ese es el ganador de la subasta. No efectúa el depósito. No efectúa el depósito en condiciones, digamos, anteriores a la reforma, a la subasta electrónica. Lo que sucedía es que se realizaba una nueva subasta. Ahora no. Existe la posibilidad por parte de los que se inscriben en la subasta de que realicen lo que se conoce como reserva de postura. ¿Qué es la reserva de postura? Básicamente, la reserva de postura es esta posibilidad de los oferentes de quedar como en estado, ¿cómo decirlo? Como en estado latente, ¿sí? Es decir, gana el primero, gana la puja. El primero es declarado como postor remiso, vamos a ir al segundo, y vamos a convocar al segundo para decirle, usted, el que hizo la segunda mejor oferta, ¿usted está interesado en obtener este bien? ¿Sigue interesado en obtener este bien? Pero le vamos a preguntar siempre y cuando al momento de la inscripción haya efectuado reserva de postura. Si el segundo no efectuó reserva de postura, lo descartamos. Porque es más, a este segundo que no hizo reserva de postura, el depósito en garantía ya le fue devuelto. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que tenemos que tener presente, la cuestión de la reserva de postura. Entonces, vamos a poder cumplir con este primer párrafo, acá que dice que se ordenará el nuevo remate, a menos que hubiera habido postor y alguna de los restantes postores hubiesen hecho ofertas mayores o iguales al 95% de la oferta ganadora, siempre que hubiesen realizado, por supuesto, oferta reserva de postura. Dice, en este último caso, se invitará a quien hubiera realizado la segunda mejor oferta a ratificarla. Si lo hiciera, será considerado como el oferente ganador de la subasta. Caso contrario, serán invitados sucesivamente quienes hubiesen realizado las segundas mejores ofertas, siempre que cumplan con la condición prevista en el párrafo anterior, hasta tanto alguno ratifique y formalice la venta. Es decir, siempre que la oferta supere el 95%, vamos a ir preguntándole al segundo. Si el segundo no quiere, el tercero, cuarto, vamos a seguir preguntándole a todos aquellos que hayan hecho reserva de postura, si quieren, si mantienen esa oferta y quieren hacerse del bien, ¿sí? Siempre y cuando, digamos, no sea mayores o iguales al 95% de la oferta que había sido ganadora. Después dice, si la siguiente se ve, el postor que no formalizare la venta será responsable de la disminución real del precio que se obtuviera en la nueva subasta y por la aceptación de la siguiente mejor oferta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas por ese motivo. Fíjense la consecuencia negativa que tiene para el postor remiso el hecho de no efectuar ese depósito. Dice, el cobre del importe que resultare previa liquidación tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el postor hubiere entregado. Bien, quiero concentrarme un poquito más en lo que es la subasta electrónica, pero sin dejar de mencionar algunas cositas que hacen a la subasta en general.
Por supuesto que el martillero va a percibir una comisión por parte, por su actividad. Fíjese que ahora con el tema de las subastas electrónicas, la actividad del martillero va a ser menor, porque no va a intervenir el martillero, ni va a bajar el martillo, ni va a estar en un acto de subasta, sino que, digamos, se va a encargar de lo que es la publicidad de la subasta, de acompañar las fotos para la publicidad, de participar en la audiencia de adjudicación del bien, etc. El martillero va a tener que rendir cuentas, por supuesto, ¿sí? Y el pago del precio de la venta, se va a tener que dar dentro de los 5 días de que se aprobó el remate. No de que finalizó la puja, sino de que se aprobó el remate. El remate se aprueba a través de una resolución judicial. Y lo que va a tener que hacer es efectuar el depósito, la transferencia bancaria, en caso de corresponder. ¿Qué más antes de pasar bien a lo que es subasta electrónica? Bueno, existe una figura que es el sobreseimiento del juicio. Digamos, es como la última posibilidad o la última chance o la última oportunidad que tiene el ejecutado de que no salga ese bien de su patrimonio. Y esto está contemplado en el artículo 573 del Código Procesal. ¿Qué nos dice 573? Bueno, sobreseimiento del juicio. Realizada la subasta y antes de pagado el saldo del precio, esta es la oportunidad, antes de pagado el saldo del precio, fíjense, el ejecutado solo podrá liberar los bienes depositando el importe de capital, intereses y costas y una suma en favor del comprador equivalente a 1,5 veces el monto de la seña. ¿Sí? Eso es como una especie de resarcimiento para el comprador. Es decir, el ejecutante puede evitar, digamos, que ese bien salga de su patrimonio. Supongamos que fuese su casa donde vive, bueno, puede evitar que se venda, que se perfeccione esa venta, depositando las sumas anteriores. Bien, vamos a meternos un poquito más en lo que es subasta electrónica. Vamos a hacer referencia a algunas cositas referidas a subasta electrónica y a algunos aspectos. Bueno, primero lo que es el depósito en garantía. El depósito en garantía, que era lo que yo les decía recién, cuando es un depósito que se va a efectuar antes de que comience la subasta, ¿sí? Y es un recaudo para que el interesado, para que pueda, es más, no se va a poder acreditar y no va a poder participar en la subasta si no efectuó el depósito, ¿sí? Esto rige para los bienes registrables de manera obligatoria. Si el bien no es registrable, el juez puede, a través de una resolución que tiene que estar debidamente fundada, puede disponerla a esta. Supongamos que sea un bien, que por más que sea mueble, sea un bien importante, ¿sí? Económicamente, quizás sea una obra de arte o algo muy, muy importante, de mucho dinero, bueno, puedo establecer esa base. Ese depósito en garantía, perdón. Que no puede exceder el 5% de la base, ¿sí? Entonces, es importante, lo va a fijar el juez. A tal fin, se va a abrir una cuenta en el Banco Provincia, digamos, al nombre del juzgado, y ahí es donde se va a efectuar ese depósito. Y con lo que les decía hoy, con la particularidad de que, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo pierdo? Bueno, si yo pierdo la puja, yo no resulto ganador. Bueno, automáticamente se va a efectuar de oficio, o sea, al menos así tendría que realizarlo los juzgados, de oficio, tendrán que devolverle el dinero a la cuenta que hayan depositado. Salvo lo que le decía recién, que hayan hecho reserva de postura. Si hicieron reserva de postura, no se le va a devolver automáticamente, sino que va a permanecer ese depósito en garantía. Bueno, en cuanto a la registración, algo les dije así por arriba, pero ahora lo recalco un poco más. Tengan en cuenta que para participar en cualquier subasta, primero tenemos que estar registrados en el Registro General de Subastas Judiciales. ¿Sí? Independientemente de que ustedes estén interesados o no, o sea, primero tienen que estar en ese registro, ¿sí?
¿Cómo se hace? ¿Cómo se registra? Se completa un formulario web en la página que les dije hoy, subastas.ssba.gov.ar, y después hay que ir personalmente al registro con una serie de documentación y con este formulario también, para firmarlo adelante del encargado del registro. Y digamos, esta registración dura un año. Un año desde que es aceptado esa inscripción. Y al año caduca de pleno derecho. Si estamos interesados en participar en otras subastas, bueno, vamos a tener que volver a inscribirnos al otro año. Ahora bien, eso nos habilita a nosotros, y digamos ya estamos registrados. ¿Nos habilita a qué? A inscribirnos en una subasta. Una vez que estamos registrados, vemos, bueno, a ver, ¿qué subastas existen? Existen tantas subastas. Bien, yo estoy interesado en un terreno en la ciudad de Mar del Plata de tal lugar, que lo encontré, o que me anotició o por edictos, o porque voy periódicamente ingresando a la página de subastas electrónicas. Bueno, entonces ahí lo que tengo que hacer, si estoy interesado, es inscribirme específicamente, acreditarme específicamente en esa subasta. ¿Sí? Con una particularidad para la inscripción en la subasta y para que seamos permitidos como, como potenciales oferentes en esa subasta. Tenemos que distinguir si si la subasta de ese bien exige o no exige depósito en garantía. ¿Sí? Recuerden, si es un bien registrable, va a exigir depósito en garantía. ¿Por qué es importante esto? Porque si no lo exige, solo hay que inscribirse completando un formulario electrónico y el sistema va a enviar un correo electrónico, ¿sí?, al quien se inscribió, con lo que se conoce como un código de postor, que es un seudónimo con el cual uno va a participar en la subasta, porque uno no participa en la subasta con su nombre y apellido, ¿sí? Porque uno, ya vamos a ver en la página, uno ve todos los oferentes y todas las ofertas que se van realizando, pero no se ve el nombre y apellido de quien realiza la oferta, justamente para mantener el anonimato de quienes están realizando esa oferta. Entonces, lo que tenemos es un código de postor. Esto si no se exige depósito en garantía. Si no se exige, completamos el formulario, el sistema nos va a enviar un código de postor y con eso vamos a participar. Pero si se exige depósito en garantía, digamos, ¿en qué momento nosotros tenemos que efectuar el depósito y garantizarlo y acreditarlo? Bueno, el interesado, además de completar ese formulario web que le decía que está en la página web, debe efectuar el depósito en garantía, que por supuesto estaba publicado en el edicto, y debe concurrir al registro correspondiente para acreditar que se efectuó el depósito. Y el responsable del registro automáticamente lo que va a hacer es habilitarlo para que participe en la subasta y se le va a enviar un correo electrónico automático en donde va a recibir ese famoso código de postor. ¿Sí? ¿Soy claro hasta acá o los embrollo un poco? ¿Soy claro en lo que dije? ¿Sí? Bien. Como les decía, la puja va a durar 10 días hábiles. Y si 10 días hábiles, entonces va a tener una hora y fecha de inicio y hora y fecha de final. Ahora, ¿qué pasa? Para evitar suspicacias y evitar hacer una oferta 5 segundos antes de que finalice la subasta, entonces digo, bueno, hago los 5 segundos y están todos ahí en los últimos 5, 3 segundos para hacer la oferta. No. Lo que sucede es, si durante los últimos 3 minutos, ¿sí?, en los últimos 3 minutos de la duración de la subasta hay una oferta, el plazo queda automáticamente prorrogado por 10 minutos más. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si hay más ofertas dentro de esos 10 minutos, ¿sí?, se va a prorrogar 10 minutos más. ¿Hasta qué? Hasta que haya una oferta que no haya sido mejorada en esos 10 minutos. Y ese va a ser a quien se le va a adjudicar el bien. En cuanto al monto de la oferta, no es que los postores van a poder realizar la oferta que quieran. Es decir, bueno, sale con una base de 400.000. Uno ofrece, bueno, yo ofrezco 500.000, yo ofrezco 550.000, yo ofrezco 551.000, el otro ofrece 600.000. No.
están lo que se llaman tramos. Automáticamente el sistema va a establecer tramos que van a ser las nuevas ofertas, ¿sí? Entonces uno no puede determinar el valor de su oferta, sino que uno tiene que aceptar la oferta del próximo tramo. Ahora se los voy a explicar mejor cuando veamos en la página de subastas electrónicas, ¿sí? Y existe la posibilidad también, ya digo esto y ya pasamos a ver bien la página, la forma de ofertar. Existen dos modos de ofertar. O manualmente, es decir, uno está en la página web y va cliqueando y va ofreciendo y va realizando ofertas, o puede efectuar lo que se llama reserva, reserva de postura, me confundí. Lo que se llama postura máxima secreta. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo establezco previamente al inicio de la subasta una postura máxima secreta. Entonces, yo sé que por este bien que sale con una base de 400.000, estoy dispuesto a pagar hasta 600.000. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema va a pujar automáticamente por mí, ofreciendo nuevos tramos. Entonces, por ejemplo, yo salgo y sale con la base de subasta. Alguien ofreció la base, el sistema me va a pujar por mí por el siguiente tramo. Alguien ofrece una suma mayor, el sistema ofrece por mí automáticamente el siguiente tramo. Así hasta llegar al tope, digamos, a la postura máxima secreta, hasta los 600.000. Una vez que se supera esos 600.000, después puedo seguir participando, pero de manera manual. Tengo que pujar de manera manual, ¿sí? Bien, y para que no nos quede poco tiempo, quiero mostrarle en definitiva esto, aunque después ustedes ingresen a la página, ¿sí? Voy a tomar asistencia antes. Así que habiliten las cámaras, por favor. Bien, perfecto. Genial. Bien. Bueno, ahora vamos a mostrar, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bien, que me contesten, no sé, Camila o Ezequiel, ¿están viendo la pantalla compartida? ¿La página? Sí, 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 se ve, sí. profe. Perfecto, buenísimo. Acá estamos en el portal. Acá estamos en el portal de subastas electrónicas. Fíjense, acá arriba el link, lo que decía hoy, subastas.ssba.gov.ar. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos? Primero, registrarme. Eso es lo que les hablaba hoy, si se querían registrar de manera general, ¿sí? En el sitio. Profe, ¿esa registración es gratuita? Sí, la registración es absolutamente gratuita. Uno completa el formulario acá. Es más, vamos a registrarme, si quieren, así lo vemos. Y acá aparece registro del usuario, datos personales, domicilio, datos del usuario, con el teléfono, email, contraseña, ¿sí?
Y fíjense, aquí también dice registrarme como usuario. Los usuarios que deseen participar en alguna subasta deben completar este formulario solicitud de registro con sus datos personales. Todos los datos requeridos en el formulario revestirán el carácter de declaración jurada. ¿Sí? Pero vamos a lo que son las subastas. Voy a... aquí, perfecto. Acá tenemos subastas en la solapa publicadas, subastas en curso, últimas subastas, o sea, subastas finalizadas, y últimas subastas canceladas. Puede ser que haya empezado una subasta y se haya cancelado. Vamos a una subasta que se encuentra en curso. Vamos a ver si encontramos alguna. Fíjense que acá hay acá hay bienes muebles registrables, como vehículos. Acá tenemos un terreno, tenemos una casa. Vamos a ingresar cualquiera. Bien. Aquí estamos. Es un bien inmueble. Fíjense, lo que hablábamos hoy. 50% de bien inmueble en Tres Arroyos. Es un bien que se encuentra en Tres Arroyos y no se subasta el 100%, sino que lo que hablábamos hoy, por ejemplo, esto podría estar en condominio y se subasta este bien inmueble. Acá, como estamos en una subasta en la que ya está en curso, o sea, se está desarrollando en este momento, que restan 5 días para que finalice la subasta. Esta publicación, acá se encuentra la descripción del bien, acá tenemos el inicio de la inscripción, ¿sí? A partir del 30 de octubre a las 11 horas se podía comenzar la inscripción para participar en esa subasta, la fecha de inicio de la subasta y la fecha de finalización de la subasta. Y fíjense lo que les decía recién. Acá tenemos las ofertas realizadas, ¿sí? Las distintas ofertas realizadas y los próximos tramos, ¿sí? Y si algún interesado, alguno que se haya inscrito para participar de este bien, quiere realizar una oferta, es lo que le decía yo hoy, no puede realizar una oferta por el monto que quisiera. No, tiene que efectuar una oferta por el próximo tramo. El tramo actual, es decir, si finalizara hoy la subasta, quien ganó la puja tendría que abonar la suma de 444.720,10. Si hay alguien interesado en realizar una mejor oferta, tiene que participar con el siguiente tramo. Es decir, tiene que ofertar el siguiente tramo. ¿Cuál es el siguiente tramo? Estos 464.934 pesos con 65. ¿Sí? No, es decir, es lo que les decía hoy de que no pueden participar ofreciendo el monto que ustedes quieren. Si yo, por ejemplo, hubiese hecho una postura máxima secreta, ¿sí? El sistema automáticamente me ofrece este tramo. ¿De acuerdo? ¿Soy claro en esto? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto, gracias. Después, ¿qué más tenemos? Datos del inmueble. Si ustedes despliegan acá ver más, acá vamos a tener datos del inmueble, en principio las fotos, que generalmente es el martillero el encargado de obtener las fotos del bien. Y acá tenemos el domicilio del inmueble, departamento judicial, la localidad, el domicilio, matrícula, la nomenclatura catastral, bien delimitada, y un mapa de Google Maps donde se encuentra ubicado el inmueble. Y en esta otra solapa tenemos los datos judiciales. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional que está interviniendo? ¿Cuál es el martillero que está interviniendo? Y fíjese acá, bueno, en este caso no es por una ejecución, ¿sí? Sino que es por una quiebra. Es decir, acá lo que se está haciendo es el remate de un bien en el marco de una quiebra, ¿sí? Pero fíjense, estos son datos colocados en la publicación de edictos. Son datos que publica el martillero. Tenemos entonces el expediente, el juzgado que interviene, cuándo comienza la subasta y cuándo finaliza, la visita del inmueble, que esto es importante también tener en cuenta, que va a estar en el edicto. ¿Cuándo vamos a poder visitar el inmueble? Es decir, estamos comprando un bien de importancia. Entonces, es necesario
apersonarse, o quien esté interesado, saber las condiciones del inmueble, edilicias, entonces se establece una visita del inmueble. El depósito en garantía, en cuánto consiste el depósito en garantía, la cuenta judicial en donde se tiene que realizar el depósito en garantía, cuándo va a ser la audiencia de adjudicación, ¿sí? Esto también es importante porque cuando finaliza el acto de subasta va a haber una audiencia de adjudicación en donde tiene que participar el martillero y el comprador, quien haya resultado ganador, en donde incluso ahí se podría establecer la seña, que deposite la seña, y donde se va a producir la adjudicación del bien. Eso es previo a la aprobación, digamos, del remate. Pero hay dos cositas que quiero remarcarles, porque ya estamos terminando con la clase, para que ustedes después naveguen por aquí y puedan verlas. Acá tienen ejemplos de lo que es un auto de subasta, ¿sí? Que si lo abro, a ver si me lo abre en una pestaña, o si me lo abre... No, no me lo abre en una pestaña. Bien, tienen el ejemplo de un auto de subasta y el ejemplo de un edicto. Lo que pueden hacer es meterse en navegar en el sitio de subastas electrónicas, fijarse que donde hay alguna subasta por una ejecución, ¿sí? Porque van a encontrar muchas por quiebras, pero fíjense en alguna ejecución, de repente los autos son generalmente por ejecuciones prendarias, un tema que van a ver en las clases siguientes, y ahí van a tener un ejemplo de lo que es un auto de subasta, y van a tener un ejemplo de los edictos que se publican en los diarios, ¿sí? Entonces, naveguen, fíjense por su cuenta, no sé si alguien capaz que ya lo hizo, ya estaba al tanto del sistema, pero es el sistema que ofrece en este momento la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta ahora de lo que venimos hablando? Obviamente que tuve que ir salteando algunas cositas porque no llegábamos con el tiempo, pero surgieron recién cuando estábamos viendo, por ejemplo, lo que es la audiencia de adjudicación, etc. Pero bueno, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por supuesto, lo seguimos viendo la próxima clase. ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha? Sí, Claudia. Sí, profesor Díaz. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Buen día. Buen día. Mire, quería consultarle si todo este tema de la subasta, no la parte yo supongo que técnicamente los artículos, todo, usted lo va a tomar, pero en el parcial usted va a tomar la parte electrónica. Sí, ingresa todo. De hecho, les voy a dejar específicamente porque en muchos libros no está. Toma eso en el parcial. Hola. ¿Me escuchan bien? Me quedé sin internet. Sí. ¿Hola? Sí, se escucha bien. A los dos se lo está escuchando bien. Yo los escucho bárbaro, pero me parece que Claudia tiene un problema. ¿Hola? ¿Claudia me escucha bien ahora? No, me parece que tiene un problema de conexión Claudia. Bueno, les comento esta pregunta que hacía Claudia. Después cualquier cosa le escribo un mail. ¿Me está escuchando Claudia ahora? Bien. Ingresa también todo este tema de subastas electrónicas, ingresa en el parcial. Por eso, como les decía hoy, les voy a dejar un apunte que está muy bien elaborado, que en realidad forma parte de un código comentado de Toribio Sosa, que es un camarista de Trenkelauken, en donde hace referencia a todos estos aspectos, que es muy interesante, es muy rico y está muy bien tratado. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian de Palacio o estudian de algún autor, quizás que tenga un libro un poquito más viejo, estas cuestiones no van a estar. Por eso quédense tranquilos que yo les voy a dar el material de donde puedan estudiar y donde todas estas cuestiones de reserva de postura, el acta de adjudicación, la puja por tramos, todas estas cuestiones van a estar en ese material que yo les voy a dejar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, siendo 9:28 entonces damos por finalizada la clase. Después le voy a subir el material en estos días, si puedo hacerlo hoy, lo voy a hacer esta tarde. Y bueno, cualquier consulta, como digo siempre, nos envían un correo electrónico y
y evacuamos cualquier consulta que tengan, ¿sí? Muchas gracias por la atención y, bueno, buen fin de semana para todos. Chao, Chao. profe. Gracias, igualmente.